Nueva York, años 80. Estados Unidos estaba en la era Reagan y ser trader en Wall Street era sinónimo de éxito. Poco después, todo ese brillo y la buena reputación de los traders de Wall Street se vino abajo. De codicia, de excesos, de traders famosos, de bolsa y también de cine vamos a hablar hoy en este primer programa. Bienvenidos a Mitos del Trading. El dinero nunca duerme y la codicia es buena. Dos frases que hemos escuchado miles de veces entre bromas y que se hicieron famosas gracias a una película de 1987, Wall Street. Para recordar cómo era el trading en los años 80 y decidir si son aplicables en la actualidad, ha venido a Mitos del Trading Alejandro Vesga, un veterano del periodismo económico que actualmente es editor de la revista Emprendedores y CEO de la compañía editorial que la publica. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por venir, por estar con nosotros. Gordon Gekko, un personaje que ilustra a Oliver Stone, y además Oliver Stone habla de algo que él conocía, porque su padre había sido analista de bolsa, él estuvo trabajando, el propio Oliver Stone estuvo trabajando en París en el mercado de valores. ¿Cómo viviste tú esos 80? ¿Cómo recuerdas el mercado financiero? Porque además tú eres periodista económico. Sí. ¿Cómo recuerdas esos comienzos en los años 80, tus comienzos en los 80? Pues mira, verdaderamente creo que es un hito esta película desde el punto de vista estético, indiscutiblemente. Es decir, la gente vestía así, esto hay que decirlo, porque es con la gomina. Con la gomina, con los cuellos blancos y los puños blancos con camisa azul. Esto yo lo he visto y lo he vivido. Yo confieso que yo he pecado de eso. Sí. Yo llevo algunas camisas de esas y recuerdo en un banco en el que trabajaba con un amigo y compañero, gracias, Pepote, me dijo: José Antonio, mejor no los traigas. Bueno, pues yo la verdad es que tuve las camisas no las usé y tuve la suerte, entre comillas, de ser calvo desde muy joven, con lo cual lo de la gomina no ha lugar, ¿no? Yo creo que en la película hay varios puntos, ¿no?, que nos pueden servir de hilo, ¿no?, para ver un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Por un lado es esa cultura que había en los años 80 en Estados Unidos, con la época Reagan, el Reaganomics que se ha dado en llamar. Veníamos del mundo del papel, en el que la gente iba a las bolsas a comprar y vender físicamente, a un mundo en el que todo está interconectado de manera electrónica, ¿no? Y ahí aparece el crash del 19 de octubre del año 87. Y esto, José Antonio, fue con las pantallas de ordenador de fósforo verde. Sí. Estas que aparecen en las películas viejunas, pero es que era así. Es decir, que fue un salto tecnológico muy importante, como has remarcado, fenomenal, y que también estaba basado en una tecnología que está lejísimo de la que tenemos hoy en día, ¿no? Han pasado 35 años, se cumplen ahora, es el 35 aniversario del crash de octubre del 87. En tu experiencia, tanto a nivel cultural, a nivel empresarial, ¿crees que han cambiado mucho las cosas respecto a cómo eran los años 80 hoy en día? O sea, la forma de ver las cosas, ¿no? Esa ética y estética en los negocios. Hombre, muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que los seres humanos tampoco innovamos tanto en la manera de ser, en otras cosas sí. Entonces, sí que, digamos que estas tendencias, pues, de la avaricia, que creo que luego esto también vamos a comentar un poco, y tal, pues se traslada de un modo diferente. Hoy es distinto y observas claramente que hay personas, pues, oye, pues que buscan el enriquecimiento fácil, que se da un valor grande a personas que han sido capaces de ganar mucho dinero con poco esfuerzo. Me parece muy buen punto. O sea, efectivamente, ¿no? Al final, el ser humano nos creemos que cambiamos mucho, creemos que somos muy diferentes de nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y al final, si pudiésemos tener esa rendija y vernos, veríamos muchísimos puntos en común, muchos más de los que creemos, ¿no? Bueno, caemos muchas veces yo creo en la tentación de decir que la culpa es de la tecnología que viene. Es decir, oye, pues que si el teléfono móvil nos hizo más idiotas o más aislados o tal, y ahora se habla también de que si Internet es malo. Internet no es malo, es un vehículo espectacular para todo. Para lo bueno, es como lo de leer. No es necesariamente bueno. Es cierto. Sí, depende de lo que leas. Claro. Visto, por supuesto. Esa tecnología
esa disrupción, ese cambio que hubo, que como estábamos comentando se notó en los años 80 y en el año 87, ¿no? Con ese crash en octubre, que al final, bueno, ahí es multisistémico, ¿no? O sea, todo eso que pasó aquel día, pues se habla que si la conexión del mercado de futuros con el mercado de Nueva York, si la extrema liquidez que había en los mercados, no se sabe, como una especie de cisne negro, que al final pues, acabó con la segunda mayor caída de la historia en Estados Unidos, ¿no? Un 22%, si no recuerdo mal, que cayó en un día. ¿Tú cómo ves que eso nos pueda, viendo ahora que estamos en un entorno también... ¿Y cuál es la primera? La primera fue en el 1914, con la declaración de la Primera Guerra Mundial, y cayó un 26%, pues poco más. O sea, pero sí, pensamos en el crack del 29 como la mayor caída, y lo que pasa es que, claro, el 29 fue más continuado, ¿no? Viendo un poco el entorno en el que estamos ahora, Alejandro, ¿cómo crees que la tecnología puede enfocar lo que es el trading, lo que es el ámbito económico en los próximos... Te estamos pidiendo un poco el papel de gurú, pero ¿cómo ves tú ese cambio en los próximos años? Hombre, yo lo que observo ahora mismo es que plataformas como la vuestra permiten una interacción con el mercado en tiempo real muy potente, mezclar, o sea, combinar de una manera muy eficiente toda la información que hay en tiempo real de todas las cosas que pueda uno imaginarse, y eso te permite al final, lo que estaba diciendo antes, es una herramienta muy buena para lo que tú quieras hacer. Es decir, que verdaderamente yo creo que algunas personas, creo que con cierta razón, piensan que esto, lo que se denomina day trading, es pura especulación, que no aporta valor, como decía antes, o sea, que es casi lo contrario de lo que hacen los que crean empresas o tal y cual. Pero no tiene por qué plantearse así. Al final es una plataforma que te permite también, oye, pues invertir a largo plazo, hacerlo en momentos que te pueda interesar más, conocer mejor todas las alternativas. Es decir, que al final yo creo que, lo insisto, es una herramienta muy potente que cambia mucho la manera de interactuar y que evidentemente es una oportunidad muy buena. ¿Te suenan Carl Icahn, Asher Edelman, Michael Ovitz, Ivan Boesky? Pues no. Yo tampoco los conocía. Pero preparando el programa, sí que estaba viendo lo que eran los brokers, los traders, los traders, que los que estaba inspirado Oliver Stone, ¿no? Entonces, bueno, sí te puedo decir que Carl Icahn tiene un patrimonio de 23.000 millones de dólares, que al final un poco la forma que tiene de operar es, bueno, pues eso, compra empresas, entra en las empresas como en el consejo, las divide, las trocea y al final pues va generando valor de esa manera, ¿no? Y sí que creo que en relación con... descomponiéndolo, ¿no? Descomponiéndolo, claro. Entonces ahí va la parte de la ética, ¿no? Ahí va la parte de cómo entender el mundo de los negocios y, bueno, uno de estos personajes, pues en concreto Ivan Boesky, pues salió de prisión tras pagar 100 millones de dólares, o sea... Joder. En algunos casos, pues bueno, la línea pues es demasiado fina, ¿no? Y entonces yo creo que es importante tu visión, ¿no? En cuanto a lo que es la ética a la hora de el enfoque empresarial, ¿no? Bueno, yo creo que de esto ya estaba hablando de manera espontánea antes de que me lo comentases tú, ¿no? Al final creo firmemente como persona, como trabajador, como empresario que soy también en las políticas a largo plazo, las relaciones consistentes y trabajar de una manera en la que, oye, pues ambas partes perciban un valor y sea un crecimiento común. Es decir, al final, lo de venderle a alguien una cosa que está pocha y salir corriendo, esto se ha hecho siempre. Seguro que lo inventaron los primeros que en el trueque, también ya se hacía en Atapuerca. Pero bueno, al final tiene las patas muy cortas, es decir, hay que generar valor, hay que ser consistente y esa es la mejor manera de triunfar. Yo creo que la gente que trabaja así no acaba, como estás diciendo tú, teniendo que pagar 100.000 millones de fianza para salir de la cárcel, ¿no? Y es algo en lo que yo creo que afortunadamente en la sociedad hemos cambiado todos bastante y este tipo de modelos y el no pensar que hay historias humanas detrás de cada proyecto empresarial, cada vez pues es imposible hoy en día generar un proyecto empresarial si no se tiene en cuenta las personas, ¿no? Que están detrás y las historias humanas que lo construyen, ¿no? Bueno,
Clarísimo. Y, hombre, eres lector de Emprendedores, según me has comentado. Al final, verdaderamente creo honestamente que el término emprendedor ha ayudado mucho a dulcificar la imagen del empresario en nuestra sociedad. Al final, cuando nosotros estábamos empezando a trabajar, de hecho, el término apenas se utilizaba en el año 97, quiero decirlo. Doy fe. Claro, doy entonces fe porque dices, yo me acerqué a ella y dije, o sea, que este es contenido de empresas, ¿no? Que sí, realmente... Sí, de hecho, vamos, yo hago la broma ya después de tantos años, pero en realidad casi era lo que se decía de un buen yerno. Un chico honrado y trabajador, este chico es emprendedor, ¿no? Un poco como un objetivo positivo. Muchas personas han considerado siempre al empresario como un explotador de las personas que están trabajando con él, y el emprendedor rara vez lo identificas con una conducta así. Es más lo contrario, es decir, del emprendedor se espera que además de estar poniendo en riesgo su patrimonio, trabaje más que nadie de los que trabajan con él. Esto tiene su valor, claramente. Está calando. Yo estoy muy satisfecho de eso. Y en esos sentidos, lo que creo que sí, que es verdad que en la sociedad hemos evolucionado muchísimo mejor en estos últimos 30 años. Y ya, veredicto. Hay dos frases en esta película que se nos han quedado marcados a todos. Que es: el dinero nunca duerme y la avaricia es buena. Más avaricia, no dice una ambición, dice avaricia. La avaricia es buena. ¿Verdadero o falso, Alejandro? Hombre, el dinero nunca duerme. Lo de que el dinero nunca duerme es cierto. Cierto, ¿no? Esto es, ahora mismo nadie duerme y tal. Y bueno, claro que el dinero nunca duerme en el sentido en el que se decía... y que nos lo digan ahora con un 10% de inflación, ¿eh? Claro, sí, no duerme, no, de las pesadillas que tiene el dinero, ¿no? Está claro. Aquello era en otro momento, y ahora desde luego por esto que hemos dicho de la tecnificación, de la globalización, pues evidentemente nunca duerme. Y luego yo creo que lo dices muy claramente tú, es decir, la avaricia no es buena, la ambición claramente sí. Claro. Es que estamos muy acostumbrados... ¿Y dónde ponemos la línea esa? Tú, con tu experiencia en el mundo de la emprendeduría... A mí este término además me llama mucho la atención, porque dice, ambición en nuestra sociedad, oye, pues muchísimo tiempo llevaba siempre la coletilla de desmedida. La ambición, amigos, ambición desmedida, vale, puede ser una ambición justa. Entonces, si tú eres una persona ambiciosa, gracias a la ambición tienes la energía para ir progresando. Pero no necesariamente la energía para ir pisando las cabezas de los demás. Eso son cosas distintas. Entonces, me gusta eso. O sea, entonces, avaricia o codicia es ponemos mi interés por encima del de los demás, y la ambición acompaño a los demás en mi proyecto. Claro, la codicia es el dopamine. Bueno, pues el dopamine tiene las patas muy cortas. Te lleva a hacer cosas como las que hacía Gordon Gekko en la película, o como lo que te he dicho, de te doy una manzana podrida y me voy corriendo en otra puerca. Pues no, pues la siguiente nadie te la coge. Esta conclusión me encanta. Podemos acabar con esto. O sea, ambición sí, codicia no. Ya hemos encontrado ahí que la ambición es buena cuando compartimos el proyecto con los demás. Claro que sí. Y hasta aquí Mitos del Trading. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. Este es el inicio de una comunidad. Estamos todos conectados e interconectados y vamos a seguir haciendo proyectos y programas. Genial. Así es que invitado para las próximas ocasiones, Alejandro, y muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti.